Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 123. Estamos en el libro de Números y vamos a estar considerando en el día de hoy los capítulos 22 al 24. Los capítulos 22 al 24 son todos parte de la misma historia. Tal vez han escuchado hablar de un profeta llamado Balaam y estos capítulos contienen su historia. El capítulo 22 comienza con la descripción del escenario en Moab luego de la derrota de los amorreos en la región. El rey de Moab en esta historia se llama Balac, hijo de Zippor. Noten su descripción de lo sucedido con Israel en el verso 5. Esta descripción le fue enviada por Balac a un profeta llamado Balaam, hijo de Beor. Noten el entendimiento del ministerio de Balaam, cual poseía Balac en el verso 6. Balac pensaba que el ministerio de Balaam era maldecir y bendecir a gusto propio. Deben notar también que Balac reconoció que no podría en contra de Israel sin alguna intervención. Noten la conversación entre Jehová y Balaam en los versos 9 al 12. Es probable que Balaam no estuviera al tanto del suceso con Israel y la intervención de Jehová en sacarlos de Egipto. En este intercambio, Jehová le da a entender a Balaam que el pueblo es bendito y que no había de descender con los mensajeros de Balac. En los versos 13 al 20, Balac vuelve a enviar mensajeros más nobles y más honrados que los previos, pensando que el asunto con Balaam era el precio de sus servicios. Noten las palabras de Balaam en el verso 18. Serán de importancia luego en la historia. Noten en el verso 20 que Dios envía a Balaam a ir con los mensajeros, pero le dice que haría cuanto Jehová le mandaba hacer. Los versos 21 al 35 contienen lo que posiblemente sea lo más conocido acerca de Balaam y una de las historias más conocidas del Antiguo Testamento, cual es la mula de Balaam y el ángel de Jehová. Aunque Jehová le dio la palabra a Balaam de seguir con los hombres, el ángel de Jehová se le enfrenta en el camino con espada desenvainada. Aunque parece extraño, deben notar las palabras del ángel en el verso 32. A pesar de las palabras de Balaam en el verso 18, en tan corto tiempo se había pervertido del mandato de Jehová, indicando que había puesto su corazón en las riquezas o el galardón cual ofrecía Balac. Durante esta historia, la mula de Balaam ve al ángel de Jehová en tres ocasiones. La primera vez en la calle en el verso 23, por lo cual se aparta del camino. La segunda vez en un estrecho en una senda de viñas en el verso 24, por lo cual la mula intenta pasar al lado del ángel apretándole la pierna a Balaam contra la pared. Finalmente, en el verso 26, en una angostura por la cual no había oportunidad de pasar, resultando en que la mula de Balaam se acostara debajo de él. Esto causa que Balaam se aire más de la cuenta y le dé a la asna con un palo, aparte de las veces que azotó a la asna en las primeras dos ocasiones. Noten el milagro de la conversación con su mula y lo normal que le parece a Balaam que su mula le hablara en los versos 28 al 30. Deben notar también en el verso 31 que al ser abiertos sus ojos, Balaam ve al ángel de Jehová y postrándose y hace reverencia. Deben recordar nuestra observación sobre el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento como la manifestación física de Jesús mismo, ya que inspira la reverencia y acepta la adoración. El ángel de Jehová le da instrucciones de nuevo a Balaam, reforzando su mandato a que hablara solo lo indicado por Jehová. El capítulo termina con la recepción de Balaam por Balac y la afirmación de Balaam que solo hablaría lo que Jehová le mandaba. Noten el nombre del lugar en el verso 41, Bamot Baal, cual significa alturas de Baal, indicando el servicio de Moab a el dios Baal. El capítulo 23 sigue la historia con el mandato de Balaam de edificar 7 altares en Bamot Baal. Esto no se debe interpretar como un holocausto u ofrenda a Jehová, ya que cualquier sacrificio u holocausto sobre el monte sería percibido como una ofrenda a Baal. Mientras Balaam deja a Balac en el monte junto a su holocausto, Jehová le sale al encuentro de camino hacia el pueblo de Israel. En esta ocasión envía a Balaam de regreso a Balac con un mensaje contenido en los versos 7 al 10 en forma de lo que es llamado una parábola. Noten la respuesta de Balac en los versos 11 y 12, indicando la sorpresa de Balac que el profeta no haya hecho lo indicado por un galardón.
En los versos 13 al 16 se vuelve a repetir la historia, esta vez sobre la cumbre de Pisga. Este lugar es parte del monte Nebo, de donde Moisés mismo miraría la tierra prometida antes de su muerte. Otra parábola le es dada a Balaam en los versos 18 al 24. Noten en el verso 19 la descripción de Jehová como verdadero. Noten en el verso 20 que la bendición de Jehová sobre Israel no podía ser revocada. Finalmente, noten en el verso 24 la descripción de Israel como un león que se levantaría en contra de sus enemigos. Noten la reacción de Balac en el verso 25, pidiendo que si no los iba a maldecir, tampoco los bendijera. En la insistencia de Balac, el capítulo termina con un tercer intento, esta vez sobre la cumbre del monte Peor. Peor significa literalmente apertura y era conocido mejor como Baal Peor, cual era el centro cultico del servicio a Baal. Desde este lugar se veía al pueblo de Israel en el desierto. El capítulo 24 comienza con la bendición de Israel por Balaam. Noten en los primeros versos que Balaam no buscó palabra de Jehová descendiendo al pueblo como en las previas ocasiones, sino que entendió que la voluntad de Jehová era de bendecir a Israel y el espíritu de Jehová viene sobre Balaam para bendecir a Israel. Noten la parábola en los versos 3 al 9. Deben notar las palabras del verso 5. En el Salmo 84, estas palabras son reciprocadas hacia Jehová en vez de Israel, diciendo en el verso 1, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Las palabras del verso 6 parecen ser referenciadas en el Salmo 1, verso 3, en el Salmo 52, verso 8, en el Salmo 72, verso 7 y en el Salmo 92, verso 12. Deben notar la referencia a Agag en el verso 7. Este nombre sería sinónimo con Amalek hasta los días de Saúl en Primera de Samuel. El final de la parábola incluye la reiteración de las palabras de Dios a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 3. En los versos 10 al 13, Balac se enfurece con Balaam hasta mencionando que Jehová lo había privado de honra por haber bendecido a Israel. Noten la reiteración de las palabras de Balaam en el verso 13. En los versos 14 al 25, Balaam da una última profecía sobre lo que acontecería con Israel. Deben notar la descripción de Balaam como profeta de Dios, diciendo en el verso 16 que conocía la ciencia del Altísimo y que había visto la visión del Omnipotente. Caído pero abiertos los ojos, parece indicar que Balaam estuviera en trance espiritual cuando recibió la visión. Las palabras de esta profecía sobrepasan la historia cual Balac y Balaam verían con sus propios ojos, incluyendo hasta el Mesías mismo en el verso 17. Aunque algunos piensan que el verso 17 indicaba mejor a David, debemos recordar que estas palabras vinieron como resultado de una visión divina. Hay mucha controversia sobre el significado de los hijos de Set al final del verso 17, pero nos debe bastar comprender que la estrella de Jacob mencionada en este verso parece indicar a Jesús mismo. Edom fue vencido por Saúl y luego sujetado de nuevo bajo el reinado de David. Sin embargo, Edom como tal no fue destruido completamente hasta luego del imperio babilónico y aún así permaneció hasta los tiempos de Jesús, sabiendo que Herodes era descendiente de Edom. La referencia a Amalek en el verso 20 parece indicar a Saúl o David como el dominador, probablemente David, siendo que Saúl fracasó en su trato con Amalek. En su profecía del ceneo deben notar la inclusión de Asiria llevando los cautivos. Esto sucedería en el séptimo siglo antes de Cristo, cuando Asiria se levantó como una potencia empírica. El verso 24 indica la caída de Asiria al igual. Las naves de Kitim parecen indicar aquellos de Alejandro Magno en su conquista de la región. Estos han sido los capítulos 22, 23 y 24 del libro de Números. Espero les sea de provecho el video y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios le guarde.